Nuestra audiencia les digo que el tema que estamos abordando en estos momentos, o que vamos a proceder a hacerlo, es en qué creen los que creen y en qué creen los que no creen. Entonces en esta mesa que hemos compuesto en la noche de hoy, tenemos un ateo, un agnóstico y dos creyentes, dos católicas. Acá veo una cabeza que dice más o menos. No estoy muy segura. No está muy segura. Bueno, bien, tenemos todos los matices prácticamente. Vamos a comenzar por un extremo, entonces, por un ateo, por el ingeniero Juan Grompone. ¿En qué cree alguien que dice, yo no creo en Dios? Bien, yo quiero primero aclarar que la palabra ateo es una palabra que aún no le ponen. Es decir, ateo es una definición por la negativa. Yo prefiero llamarme a mí mismo materialista. Es decir, yo filosóficamente soy un materialista. Ateo me llaman los creyentes. Ajá. Bueno, pero quiero no eludir la respuesta, quiero ir directamente al punto. ¿En qué creo? ¿En qué creemos los materialistas? Y creo que tengo una respuesta robada del Galileo de Brecht. Es decir, en determinado momento a Galileo le preguntan exactamente eso, en qué cree, y Galileo responde una frase extraordinaria: creo en la razón. Es decir, yo creo que esa es la respuesta que tengo que dar. Creo en la razón. Es decir, eso quiere decir creo en la ciencia. Pero, sobre todo, más que en la ciencia como una entidad abstracta, como una especie de edificio, creo en el método científico. Es decir, eso es básicamente el centro del creer en la razón. Creer en la metodología científica, no en los resultados, no tanto en los resultados de la ciencia, sino en la metodología que lleva a construir la ciencia. Y como complemento, también creo en la fraternidad humana, es decir, creo en la humanidad. Yo creo que eso, como comienzo telegráfico, creo claro, que su mundo se agota en este mundo. Sí, sí, se agota en este mundo, por eso me defino como materialista. Y no tiene elementos a los que reverenciar, a los que rendir culto, a los que adorar, por los cuales orar. No, para nada. Jamás lo he hecho en mi vida. Es decir, nací así y además inclusive hasta vengo de una tradición familiar así. La devoción suya es por la ciencia. Sí. Y por la humanidad. ¿Y usted concibe, señora Elaiza, que alguien pueda vivir sin Dios? No, no. Y lo prueba el video que acabamos de ver. Pero primero me gustaría decirle que no contraponemos los católicos, la religión, la fe a la razón. Muy por el contrario, se complementan maravillosamente. La razón dice, llego con ese método científico que usted propone hasta acá. Y ahora fe te toca a ti. Y la fe dice lo mismo. Te doy esto y ahora tu razón sos la que tenés que desmenuzar estas verdades. O sea que hay una complementariedad maravillosa entre la fe y la razón para los católicos. En ningún momento la rechazamos a la razón, somos racionales. Ese es exactamente lo que rige la conducta de los hombres. Grompone, sé que usted quiere contestar a esto, pero vamos a ir recorriendo el panel. Un agnóstico, ¿qué es un agnóstico? Mucha gente dice, fulano, el doctor Sanguinetti era agnóstico, sí. O es agnóstico, aunque exhibe una formidable comprensión para las demandas espirituales de la gente, digamos en su discurso, ¿no? Usted es un agnóstico también, ¿no? Se declara así. Según la definición, si decimos que agnóstico es aquel que no afirma ni niega la existencia de Dios, bueno, sí, soy agnóstico en ese sentido. Pero creo que esta definición y este concepto eluden el centro de la cuestión. Creo que es una definición que queda en lo meramente intelectual. Creo que la cosa de fondo es otra. Creo que uno cada día cuenta con Dios para vivir o no. Yo no cuento con Dios para vivir, no rezo, no pido, etc. ¿Y con qué cuenta? Y yo, tomo lo que decía Grompone recién, yo creo en la humanidad. En la razón, por cierto, pero además en los valores éticos que no son demostrables racionalmente, y la humanidad los va definiendo y elaborando y realizando en el curso de la historia. En eso creo. Está en aquel tiempo en que los hombres creían en los hombres, como dice el comienzo de ese libro de Marguerite Yourcenar, Las Memorias de Adriano, ¿no? Es justo lo que estoy releyendo ahora. Sí, es un hermoso libro, es un hermoso libro. ¿Y usted cree que se puede vivir sin el referente de Dios? Creo que se puede vivir, sí. ¿Cómo no? Aquí hay excelentes representantes. Sí. Pero para algunas personas, para otras parece que no, porque desde que hay memoria de la historia, se han encontrado muchas personas que no creen en Dios, pero no ha habido ninguna cultura que se haya, hasta el siglo XX, sí, ya sé lo que van a decir, que se haya definido ella sin dioses. ¿Cómo no? A ver, una. El budismo.
El budismo clásico, de acuerdo. Millones de personas que no creen en Dios. Sí, perdone, doctor, el budismo clásico, exactamente. Buda más bien era agnóstico, él no negaba la existencia de Dios, pero el budismo Theravada, digamos el más fiel al pensamiento original de Buda, es agnóstico, pero la inmensa mayoría de los budistas actualmente son del budismo Mahayana o de sus muchas variantes, que no solo creen en Dios, sino que han divinizado a Buda y a muchos otros dioses. Yo me alegro de compartir muchas de las cosas que dijeron acá, porque yo pienso, creo como el doctor en la razón, sí, claro. Ingeniero. El ingeniero, perdón. Sí. Creo en la razón, por supuesto, y en la fraternidad. Lo que creo es que la razón, que es una parte fundamental de la personalidad humana, no explica todo. La razón no explica el arte, ni el humor, ni el amor. Entonces, creo yo, no estoy para nada a la altura del panel, digo modestamente como una creyente del montón, creo yo que la fe es otra dimensión, que la razón es extraordinariamente válida, pero no creo en absolutizarla. La obra que usted mencionó de Bertolt Brecht es apasionante en todo sentido, pero para mí el mayor drama de Galileo es que pensaba seriamente, pero también creía seriamente. En él se dio la divergencia entre la fe y la razón. Yo creo que la razón, como dijo el doctor, es fundamental, pero que hay algunas cosas que la razón no explica. Entonces, la fe en alguien trascendente, digo alguien, no algo, alguien trascendente, a muchísima gente a lo largo de todos los siglos y en todas las latitudes le ha dado fuerza, consuelo y esperanza. Ya sé lo que están pensando, bueno, si les dio consuelo tal vez fue una evasión, puede ser. En muchos casos la fe religiosa se ha degradado y no es la verdadera fe. Las críticas a todas las religiones, de Feuerbach, de Marx, de Freud y sobre todo a mí me parece la más tremenda, la de Nietzsche, son muy válidas. Ningún creyente maduro debería desestimarlas, pero aún aceptando que en muchísimos casos tienen razón, la auténtica fe no niega la razón, solamente admite, acepta o siente, porque usted nombró a Bertolt Brecht, bueno, yo estoy hablando demasiado. A mí me parece que, como es también como usted, un gran matemático y un genial ingeniero, Blaise Pascal era también un profundo creyente. Y Pascal, que tenía un extraordinario interés en la ciencia y al que se deben una cantidad de hallazgos en el área básicamente de la razón, que creía, y yo asumo, salvando las distancias, que en cierta forma haciendo lo mismo, que es una cuestión más de razonar que de sentir. Hay un espíritu de geómetra, dijo Pascal, extraordinariamente valioso, pero hay también en mucha gente, no sé si en todos, parece que no en todos, un espíritu o una sensibilidad. No es que sea mejor, la fe no es no es un privilegio para nada. Carmen, gente mucho mejor que yo no Carmen, la tiene. Carmen, miren que Carmen ganó el certamen Martínez diciendo no sé, no sé mucho, yo no sé mucho, no sé mucho. Y ahora dice, no estoy a la altura de este panel. No, para nada. Y nos abruma con todo ese conocimiento. Juan, usted ha sido aludido reiteradamente en esto. Sí. Todo. En primer lugar, quiero aclarar un punto que se repite hasta el cansancio. La ciencia no se ocupa de explicar, la ciencia nunca explica, es decir, todas las explicaciones de la ciencia son provisorias, la finalidad de la ciencia no es explicar. El que busque explicaciones en la ciencia está equivocado. La ciencia es ante todo un método, y es un método para obtener resultados materiales. La ciencia es lo que nos permite la televisión, la luz eléctrica, todo el confort que ustedes disfrutan, eso es la ciencia, eso es el resultado de la ciencia. Hay quien ha dicho que la ciencia sintetiza lo que Dios creó y lo dejó disperso para que libremente... Sí, sobre ese tema podríamos hablar también, pero quería hablar de otra cosa. Se habla también ahora de que no se contrapone la razón y la fe, y es el tema de la última encíclica del Papa. Pero yo quiero recordar que sí se anteponen, es decir, se anteponen en la historia, porque el Papa acaba de pedir perdón, entre otras cosas, por todas las barbaridades que la fe cometió en contra de la razón. A los 350 años de la condena de Galilei, también este mismo Papa pidió perdón por la condena a Galilei, por decir, señores, habíamos cometido una barbaridad, este buen hombre tenía razón. En el 1500, la fe no nos dejaba disecar cadáveres. De ahí nació la medicina que todos ustedes creyentes disfrutan hoy. Pero en el 1500 eso era una herejía espantosa y la prohibían, y hubo gente que fue quemada por eso. En el 1600 no nos dejaban decir que la Tierra giraba alrededor del Sol. Gracias a eso hoy vuelan los aviones y hay luz eléctrica.
En el siglo pasado, hace 150 años, hace 150 años creían que la Tierra tenía 4.004 años, porque eso era lo que decía haciendo unos números estrambóticos acerca de la Biblia. Es decir, eso pasó hace el siglo pasado. La evolución de las especies es una cosa que todavía es rechazada por una enorme cantidad de cristianos, y en particular es una cosa que aún la Iglesia Católica, que sin duda está muy adelantada respecto a los demás sectores cristianos, sigue rechazando veladamente. Y voy y termino con esta última cosa. En La razón y la fe, la última encíclica del Papa, menciona a los grandes pensadores cristianos del siglo XX, con una notoria y terrible omisión. Omite a Pierre Teilhard de Chardin, un jesuita que tenía la doble condición, era hombre de ciencia, era antropólogo, era teólogo. Sin embargo, eso no parece mencionado. Fue el primer hombre que se atrevió a defender la evolución de las especies y que hasta 1950, prácticamente hasta su muerte, fue prohibido por sus ideas demasiado terribles, demasiado avanzadas. De modo que no me vengan a decir que la fe y la ciencia se contraponen. Hasta hace por lo menos 30 o 40 años estaban absolutamente contrapuestas y permanentemente en lucha. Y si se quiere, es una cuestión de los últimos 15 minutos que no se contrapongan. Señora de Varela. No estoy para nada de acuerdo. Primero me gustaría ir a los conceptos. ¿Qué es la fe? La fe es el asentimiento libre a unas verdades reveladas por Dios. Por lo tanto, que personas que practican esa fe hayan tenido sus errores y hayan pensado, porque no tenían toda la ciencia que poseemos hoy para evaluar las situaciones y por lo tanto nos parezca hoy ridículo muchas de las medidas que se tomaron, no quiere decir que las verdades reveladas por Dios y lo que creemos los católicos haya estado en contradicción con la ciencia. El núcleo central de la fe, los errores son personales y se ha cometido mucho por la misma limitación de esa ciencia, pero el camino final, que es Dios y por lo tanto la ciencia es la búsqueda de la verdad y Dios es la verdad, por lo tanto no hay ninguna contradicción, al contrario, está la convergencia final. Que haya habido errores, sí, lo sabemos todos, y que estamos limitados por los conocimientos de hoy también, y que dentro de 20 años va a haber mucho más conocimientos científicos, es verdad, pero eso no quiere decir que se contrapongan, que se vaya despacio con algunas cosas, sí, se va despacio hasta que se puede, con ese método científico que usted dice que la Iglesia y que la fe no usan, sí que utilizan. Para los estudios de teología, por supuesto que se usa un método científico. Y sin embargo eso es ciencia y está la doctrina plasmada además en la ciencia. No es solo una teoría. Católicas, acá veo una cabeza que dice más o menos. No estoy muy segura. No está muy segura. Bueno, bien, tenemos todos los matices prácticamente. Vamos a comenzar por un extremo, entonces, por un ateo, por el ingeniero Juan Grompone. ¿En qué cree alguien que dice, yo no creo en Dios? Bien, yo quiero primero aclarar que la palabra ateo es una palabra que aún no le ponen. Es decir, ateo es una definición por la negativa. Yo prefiero llamarme a mí mismo materialista. Es decir, yo filosóficamente soy un materialista. Ateo me llaman los creyentes. Ajá. Bueno, pero quiero no eludir la respuesta, quiero ir directamente al punto. ¿En qué creo? ¿En qué creemos los materialistas? Y creo que tengo una respuesta robada del Galileo de Brecht. Es decir, en determinado momento a Galileo le preguntan exactamente eso, en qué cree, y Galileo responde una frase extraordinaria: creo en la razón. Es decir, yo creo que esa es la respuesta que tengo que dar. Creo en la razón. Es decir, eso quiere decir creo en la ciencia. Pero, sobre todo... A nuestra audiencia les digo que el tema que estamos abordando en estos momentos, o que vamos a proceder a hacerlo, es en qué creen los que creen y en qué creen los que no creen. Entonces en esta mesa que hemos compuesto en la noche de hoy, tenemos un ateo, un agnóstico y dos creyentes, dos... Todo, más que en la ciencia como una entidad abstracta, como una especie de edificio, creo en el método científico. Es decir, eso es básicamente el centro del creer en la razón. Creer en la metodología científica, no en los resultados, no tanto en los resultados de la ciencia, sino en la metodología que lleva a construir la ciencia. Y como